Buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de los forjadores de relatos. Hoy, como veis, somos tres, no somos dos. Y como siempre digo antes de empezar, por favor, decidnos si se nos oye a todos. Así que os presento a Borja, que vuelve con Hola nosotros. a todos. Y debajo tenéis a JD Martín. ¿Qué tal, Buenas JD? tardes. Muy Que bien. si recordáis es el autor del último relato que leímos hace una semana y se ha apuntado porque va a leer, si os oye muy bien, vale, perfecto. JD va a poner voz al relato que vamos a leer hoy y vais a flipar, ya os lo digo. Tú sigue creando expectativas, que ya verás cómo nos ponen luego. Bueno, como decía José Luis, vuelvo hoy con vosotros a la forja. Que me ha hecho muchas gracias de volver con nosotros. Pero bueno, fuera de coña, habíamos dicho que teníamos varias sorpresas. Una de ellas era que viene JD con nosotros a leer, que es una iniciativa que queremos que se establezca todo lo que pueda. Es primero que vengáis todos los que os interesa, pues no podremos juntarnos mucho, pero si os gusta, JD siempre estás invitado. Y sería genial, por supuesto, que los autores que han venido un día, pues vengan al día siguiente a comentar. O al final, primero, al final del día en el que leemos, para que él comente, después de todo lo que hemos dicho, pues su impresión, oye, pues esto lo habéis pillado, o aquí quise comentar esto y no se he entendido bien. O sea, siempre su opinión va a estar muy guay. Y luego la segunda sorpresa es que, como comentamos o casi empezó el otro día José Luis, nos ha parecido buena idea traer microrelatos, que es otro género muy particular, donde, por lo menos del entorno con el que yo me muevo, José Luis, yo no conozco a mucha gente que escriba microrelatos, pero bueno, puede ser algo más fácil, podemos traer muchos microrelatos y hoy vamos a leer uno que es bastante famoso, vamos a comentarlo un poquito al principio, es muy corto y ya nos metemos con el relato y con JD, ¿vale? Esa será la sorpresa de hoy. Bueno, pues como has hablado de microrelatos y de autores, pues recomiendo mucho leer a Santiago Esimeno, que tiene libros de microrelatos, algunos muy cortos. Hay uno que era la editorial, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Es un libro en digital que está gratuito y es una pasada. Nadie piensa en los niños, creo que se titula. Buscad Santiago de Ximeno niños y creo que por ahí no saldrá nada raro, sino que podréis encontrar esta Sí. publicación. O sí. Internet Em, es capcioso. bueno, pues si queréis nos vamos metiendo con el microrelato a modo de introducción y vais a Vale. ver qué bien. Vale, es un... Ahí Ah, lo bueno, perdona, tenéis. José Luis, dale. Vale, es un microrelato, yo creo que es de las... no recuerdo cuándo fue la primera vez que yo leí este relato. De hecho, es bastante hasta una pequeña aventura detectivesca, enterarte de quién es el autor y de todo. Parece que es del folclore mesopotámico, de donde viene todo esto. ¿Te ha Y bueno, se ha sonado? atribuido a García Márquez, a Cortázar, a John O'Hara. Es un poco difuso, os ponéis a buscar la información. Yo llevo años buscando información, o sea, que no os creáis que esto ha sido, y este relato lo conozco de muchas formas. Siempre me gusta, como digo yo, igual es un pecado, pero yo lo aderezo, porque el microrelato es muy corto, y me parece que, bueno, igual es porque también parte del microrelato es contar muchísimo en muy pocas palabras, ¿no? En este caso y para este microrelato sí que me gusta darle un poquito más de belleza a las frases y lo retoco yo con mi mala manera de... Por eso, si os ponéis a buscar este relato que tiene como nombre Cita en Samarra, encontraréis varias versiones y esta tiene unos pequeños cambios que he hecho yo. Y bueno, lo que da, aparte de que es contar contar tanto en tan poco, es todo el debate que genera, que me parece fascinante sobre el destino, pero bueno, no cuento nada, lo vamos a leer, comentamos un poquito y ya nos metemos con el relato de hoy. Ya veréis qué guay. Si no lo conocéis es genial y si lo conocéis, pues a ver qué tal. Pues cuando queráis empezamos. Cuando tú quieras, cuando estés listo. Cita en Venga, Samarra. le doy. Había en Bagdad un rico comerciante que cierto día envió a su criado al mercado a comprar provisiones. Al poco, el criado regresó pálido y tembloroso y dijo: Señor, cuando estaba en la plaza del mercado, una mujer me hizo muecas entre la multitud, y cuando me giré hacia ella pude ver que era la muerte. En ese instante me miró y me hizo un gesto de amenaza. Le imploro que me preste su caballo más veloz para irme de la ciudad y escapar a mi sino. Marcharé a Samarra, donde no podrá encontrarme. Comprensivo, el hombre accedió sin dudarlo, y el sirviente huyó a todo galope sin perder un segundo.
Algo más tarde, el mercader se dirigió a la plaza en su paseo diario. Entre la muchedumbre, alcanzó a ver a la muerte y no dudó en acercarse a ella para preguntarle: ¿por qué amenazaste a mi criado cuando lo viste esta mañana? La muerte se giró con una sonrisa ladina. No fue un gesto de amenaza, le contestó, sino de sorpresa, pues no esperaba verlo aún aquí, en Bagdad, cuando tengo una cita con él esta noche en Samarra. Pues me parece espectacular. Es un relato que no sé si habéis escuchado alguna vez en alguna de sus versiones. A mí siempre me ha puesto la piel de gallina, me parece increíble. Y bueno, es una maravilla porque condensa toda la reflexión sobre el destino y si podemos o no escapar a él en 4 frases y te deja pensando, pero ¿realmente ha escapado o no al destino? ¿Es la muerte la que decide o es que ya estaba decidido por otra entidad? Pues a mí me parece muy, muy potente. Y precisamente es lo que más me da a mí que pensar siempre, y es porque la muerte ni siquiera hace ese gesto y se lo dice para provocar que él vaya, se sorprende, joder, es increíble, eso es es como todo, y bueno, el debate sobre si pues eso, se puede... Este micro relato es casi algo que podría rodar Christopher Nolan, ¿no? Con ese bucle temporal con la muerte y, bueno, pues es lo que decís, ¿no? Remite un poco a esos típicos cuentos folclóricos con moraleja y, pues, no se sabe si es, como decía BJ, un cuento tradicional, ¿no? De alguna cultura que se ha ido modificando y García Márquez sacó una versión y el propio Cortázar. Si es mesopotámica, de la cultura más antigua del mundo, hablamos casi. Y efectivamente, ha atribuido a García Márquez, ha atribuido a Cortázar en una de sus clases en Harvard, que daba clases. Y Oli Moreno, sin ti no hay forja, o sea, bienvenida. Y como decía, un tal John O'Hara, creo, que realmente no me ha terminado de quedar claro si es casi un metaliteratura de Cortázar, y es un relato, perdón por mi ignorancia, pero bueno, lo que sí que os digo es que si hacéis un poco de investigación sobre el origen de esto, no es fácil llegar, y tiene de hecho varios nombres, porque por un lado está Cita, al parecer el original es Cita en Samarcanda, y ese es el que derivó en Cita en Samarra, y no se sabe. De hecho, yo llegué a escuchar en su día, no lo he leído, si está en las 1001 noches. He llegado a leer que estaba incluido, pero sinceramente no lo sé, no lo he leído. Pero vamos, que es bastante antiguo y bueno, tiene una potencia como ya hemos visto. Y es curioso que durante tanto tiempo el cuento se haya repetido en tantas versiones porque sigue despertando preguntas, supongo. No está cerrado, no es definitivo. La muerte decide o no, él iba a escapar o no, sino que la pregunta sigue vigente. ¿Y cuánto habrá inspirado y es la magia de esto, ¿no? ¿Cómo tampoco puede llegar a inspirar tanto? Claro, hay una novela del Siglo de Oro, El condenado por desconfiado, no recuerdo el nombre del autor, que tiene un argumento muy parecido. Es un sacerdote que es una persona muy pía y bondadosa, recibe la visita de un ángel que le dice que al final de su vida tendrá el mismo destino que un famoso bandolero. Él piensa, joder, yo estoy haciéndolo todo bien, siguiendo las reglas y voy a ser condenado como este otro tío. Entonces se dedica a... Bueno, voy a hacerme bandolero. Disfruta mucho la vida, pero al final va al infierno. Y sin embargo, el bandolero en el último momento se arrepiente de sus pecados, se vuelve, digamos, buena persona para la moral de la época y va al cielo. Entonces es ese juego de los destinos que nosotros determinamos sin saber que los estamos determinando. Y además que este tipo de textos es lo que comentáis, que son universales, ¿no? Se escribieran cuando se escribieran, vale para cualquier época y siempre funcionan igual de bien. Llámalo Samarra, llámalo Nueva York. Yo lo había encontrado como La muerte en Samarra, que el título es un poco spoiler, que eso es uno de los problemas que tienen los microrelatos, que muchas veces los autores cogen títulos que te destripan el contenido, sobre todo el final, porque el microrelato es un género en el que siempre, o prácticamente siempre, la última frase o las últimas palabras te pegan un giro final. Claro. Y bueno, en este caso, mejor Cita en Samarra, ¿no? Que creo que no desvela gran cosa.
La muerte en Samarra, digo, vale, ya no me leo el microrelato, ya está. Ya sabemos de qué va. Pues lo dicho, si queréis mandarnos pequeños microrelatos, podemos leerlo al principio o valorarlo, a ver qué impresión nos da, si os creéis capaces. Yo creo que nada que tenga más de 600 palabras, más me parecería, y me parece quizá mucho, quizá aquí, yo diría que de 300 a 500 tope. Y si os apetece, y si no, pues iremos buscando microrelatos famosos y José Luis tiene su favorito, ¿no? ¿Cómo era tu favorito? Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí, ¿no? Correcto, el de Monterroso. Exacto, es el clásico súper explotado ya. Hacemos esta coña porque se repite muchísimo en redes, ¿no? Siempre que se pide, haz un tuit de esta foto, ¿no? Pues siempre hay alguien que pone, pues eso, cuando despertó el monolito, era lo que te hice yo la broma la otro día, ¿no? Se ha convertido en meme y cliché, pero bueno, sí. Sí, Bueno. hay mucha gente que hace microrelatos en Twitch. Mucha gente pone el típico reto, ¿no? Escríbeme un relato de terror en un tweet. Y hay gente que se curra unos relatos maravillosos. Bueno, aquí tenemos a Carlos Ruiz Santiago, un tal Carlos Ruiz Santiago, que está deseando ver el destripe. Y pues vamos a darle. Yo aconsejaría a Carlos que se vaya a tomar un café o algo, una cañita, venga dentro de media hora, que tampoco pasa nada. Nada. Vamos a darle a disfrutar de la lectura y luego te vienes y comentamos un poquito sí, tus impresiones. Luego es posible que Carlos se incorpore. Bueno, posible no, se va a incorporar. Parece probable, ya que está aquí. ¡Otra sorpresa! Hoy es el día de las sorpresas. Lo habíamos anunciado y así es. Bueno, pues para los espectadores ya está el relato en pantalla. Tras la luna al bar se titula. Y nada, pues quedamos en tus manos, JD. Cuando quieras, todo tuyo. Cuando queráis. Pues vamos a por ello. Perdón, Carlos. La noche lo despertó con gritos congelados en el aire. El hombre, ya prácticamente vestido en su cama, agarró la escopeta y bajó las rechinantes escaleras. Uno protege lo que es suyo, lo defiende de los intrusos. Era un instinto básico de la vida, perdurar y hacerlo con la mayor holgura. Últimamente eso había sido especialmente difícil. Atravesó el salón, después la cocina. La luz de la luna llena entraba por las ventanas como selénicas patas de una monstruosa araña, iluminándolo todo con una espeluznante luz espectral que llenaba toda la casa de un brillo antinatural. Se había escuchado ruido, algo chirriante, algo horroroso. Esa comuna de hippies malolientes de ojos perdidos que se había asentado no muy lejos de allí y que lo estaba volviendo loco. Todo problemas, todo molestias, aún sin entender por qué la policía no los había echado a palos de allí. En realidad, sí que lo entendía. Si uno quería hacer las cosas bien, había de hacerlas uno mismo. El hombre salió de su hogar y una ráfaga fría, como de aliento de monstruo, le golpeó en el pecho descubierto. Normalmente no hacía tanto frío. Era como si algo se hubiese comido la misma vida que podía flotar en el aire. Como si el mundo, de pronto, ya no fuera lugar idóneo para prosperar. Con paso resuelto, se dirigió a la alberca de los cerdos. Estaba harto de cánticos a medianoche, de esas actitudes furtivas como si siempre tuvieran alguna maldad pululando tras el brillo de sus ojos bovinos. Esos malditos hippies, siempre tramando algo. El cerebro devorado por las drogas experimentales y ancestrales que les hacían ver a los mismos demonios del infierno y sonreír ante ellos, cosa que era incluso peor. Se habían asentado en la arboleda cercana, como las bestias, sin agua corriente ni electricidad, solo sus cantos a la luna y sus bailes frenéticos. Habían montado un templo. Él lo había visto de reojo cruzando por la carretera con su camioneta de camino al pueblo. Tiendas de campaña alrededor de una bazofia que habían construido. Una mierda pagana. Un amasijo de madera y paja con joyas reluciendo sobre una roca plana. La vaga forma de un ser humano en aquel fetiche maloliente. Era una de esas cosas sin cara que uno siente que no le quitan el ojo de encima. Basura demoníaca, corrupta y oscura, con la que él solo tenía que lidiar. Sin embargo, y para su desgracia, ya lo tenía muy claro. Si habían entrado en su propiedad, los iba a matar.
Los iba a matar a todos. Tenía cartuchos de sobra y mucha gasolina para la camioneta. Le bastaba y le sobraba. La luna brillaba con un aire fantasmagórico que, de algún modo, lo hacía sonreír. No era mal día para derramar sangre. Se internó en el recinto de sus cerdos cuando un fuerte olor a óxido lo recibió. Algo desagradable, mezclado con el agrio hedor de la comida medio digerida, fruto de unas tripas al aire libre. Sus cerdos estaban muertos, todos ellos. Miles de dólares a la basura en un abrir y cerrar de ojos, la gélida luna como único testigo. Los animales estaban troceados, desmembrados con la furia salvaje cuya fuerza es inalcanzable por los hombres y cuya demencia es inconcebible para las bestias. Cabezas arrancadas de cuajo, estalladas contra las paredes, estómagos abiertos, piernas mordisqueadas de huesos rotos y asomados al aire libre. Era imposible que hubieran muerto todos sin que él se enterase. Eran criaturas ruidosas ya de por sí, y todas habían muerto. Era imposible, era completa y absolutamente demencial. En una esquina había alguien. Al principio no la había visto, pues estaba inmóvil y tan cubierta de sangre como el resto de cosas allí. Sangre ajena, casi seguro. Era una mujer completamente desnuda, de pelo como las masacres y piel como el refulgir de las estrellas. Estaba sentada en el suelo, entre huesos e intestinos, balanceando la cabeza hacia derecha e izquierda con suma lentitud, como si la droga la hubiese hecho perder el norte. Putos hippies. Él apuntó directamente a la cabeza. Como si lo hubiese sentido, la chica lo miró. Sus ojos eran plata fundida, eran acero arcano y fulgurante, orden divina y diabólica propuesta. El hombre vaciló. ¿Quién eres?, gruñó al fin, con menos autoridad de la que le hubiese gustado. En un lugar donde el viento silba y la luna nunca se va, comenzó a entonar la mujer con una suave voz algo pastosa, como si hiciera mucho que no hablase. Crece el miedo conforme el viento sube. «Déjate de mierdas», respondió, su ira recobrando fuerza. «¿Qué coño has hecho, cachoputa? ¿Dónde está el resto de hippies cabrones?» Las hojas del oscuro bosque danzan sin más, y la gente baila y se besa y la hacen despertar. Continuó cantando. «¿De qué coño hablas, puta drogata?» Los brazos temblaban, la escopeta se agitaba ostensiblemente. Vieja como el anochecer y bella como el amanecer, ella es todo lo que quiero yo. Las madres esconden a sus hijos, y ellos escapan para bailar un poco más. «Maldita loca psicópata», soltó entre dientes, el rostro muy rojo, las venas marcadas. Mas a una copa la han de invitar si el éxtasis quieren alcanzar. Algo dulce, dice ella, sin más, rojo como el fuego y terrible como el amar. El hombre ya no habla, no puede. Pensamientos rojos le inundan. Las palabras se le atragantan en una boca llena de esputos. Sus cerdos, su dinero, esos malditos hippies malolientes y asquerosos, esos malditos cabrones. Ansiosos con sus manos la guían hasta el banquete real. Los otros no lo ven igual. Bruja y diabla claman detrás. Y eso a la dama hace llorar. Inútiles país de vagos y libertinos descontrolados. Si uno quiere hacer algo, ha de hacerlo uno mismo, como se ha hecho siempre, a sangre y hierro, como mejor entran las leyes. Todos olvidado habían ya. El hombre disparó la escopeta. El tiro rebotó en el metal del redil con un sonido sordo. En un instante, la mujer estaba allí, y en otro se había desvanecido por la bruma. Un crujido detrás de él. El hombre se dio la vuelta de inmediato. Antes de que pudiera hacer nada, su escopeta había sido agarrada por la presa de hierro de los finos y largos dedos de la chica, cuya sugerente figura tenía ahora justo a su lado. Sus ojos de inhumano brillo lo observaban directamente, una expresión perpleja en su rostro femenino. Algo imposible era, algo hecho de polvo de estrellas y semen de demonios era aquella mujer. El hombre estaba congelado. Tanto era así que no opuso resistencia cuando la chica le apartó la escopeta
y se acercó tanto que podía beber su aliento con olor a carne cruda. La mujer le susurró lo que quedaba de canción. Y es que a las damas jamás has de hacer llorar, pues nunca sabes qué lobo hay tras la engañosa luz de la luna albar, que hace creer a los hombres que tienen alguna oportunidad. Él tampoco gritó. Nadie lo hace. Nunca. Cuando la luna desapareció, la comuna también. Tras ellos, solo sangre. Bueno. Maravilloso. Gracias. Voy a poner... Eso es, estaba en silencio, efectivamente. Bueno, os pregunto, bueno, supongo que JD ya lo habías leído y Sí. tú, BJ, no. Yo también No, lo había yo leído no. porque yo como voy moviendo el texto y tal, si no, no lo pillo bien. Y No, aparte claro. para apuntarme mis cosillas. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué me diríais de este relato? ¿Qué os sugiere? BJ, ¿empiezas? Bueno, yo empiezo en primer lugar diciendo que hay maneras de leer y de leer, ¿no? Y se agradece mucho cuando una lectura está perfectamente hecha. Creo que es algo que te van a agradecer, ¿no? Los autores, espero que vengas muchas veces más, porque cuando consigues leer de esa manera se capta muchísimo mejor y hay gente, por ejemplo, que escribe muy bien, pero no sabe narrar y lee su propio relato y no llega, ¿no? Entonces, en primer lugar, es felicitarte a ti, JD, porque la narración ha sido perfecta, permite procesar muchísimo mejor la información y bueno, el relato malísimo, ¿no? Eso lo dice el La propio autor. narración perfecta, relato malísimo. Pues bueno, te vamos a desmentir, Carlos. Me ha gustado muchísimo tu relato. Me voy a meter luego con ello, a hacerte algunos comentarios que es muy subjetivo y muy personal. Me hubieran gustado muchísimo más detalles muy sutiles, pero que no aplican. En primer lugar, impresión cruda como lector es un relato que me ha gustado mucho, que sugiere mucho, que te insinúa más que te cuenta, y en esa insinuación pues queda pues todas las preguntas, pero a la vez eres espectador, ¿no? De una escena que puede llegar, rozas, ¿no? Siempre lo comentamos José Luis y yo, y ahora nos comentará JD, lo difícil, ¿no? Que es conseguir dar verdadero miedo, ¿no? Leyendo algo. Pues creo que nuestro objetivo debe ser, con los relatos de terror, por lo menos rozarlo, ¿no? Y creo que tú lo rozas y eso para mí es el mayor cumplido, porque creo que dar miedo es muy difícil. Sí. Igual se puede conseguir, pero creo que es muy difícil. Pero creo que te quedas demasiado cerca en todo lo que podemos, ¿no? Como escritores, y creo que eso es digno de aplaudir. Y luego la prosa me parece muy bonita, lo hablábamos el otro día con tu relato, JD, de cuando se nota cierta poesía, ¿no? En la forma, incluso a pesar de que en este hay tanto improperio, ¿no? Cuando se nota, no solo por el discurso de la mujer, ¿no? Que no nos iremos a medir, pero vamos, mi impresión es, me parece un muy buen relato, me parece ahora lo iremos desgranando más a nivel literario, pero mi impresión es muy positiva, me ha gustado mucho y creo que está muy bien escrito. Yo por mi parte voy a decir lo que dices de la prosa con improperios. Creo que es uno de los puntos fuertes porque tenemos dos personajes que son capaces de transmitir su mensaje. La mujer, que es poética, es una especie de oda a su diosa o a su mundo, y por otro lado el hombre, que se enfrenta a lo crudo de la situación que le sorprende, y cada uno está en su registro. El campesino, el porquero que vive, me lo puedo imaginar, en una granja aislada, y por el otro lado la mujer, que tiene esas otras referencias. Entonces distingo bien a los personajes y de hecho me ayuda a leerlo, te lo agradezco, Carlos, porque cada uno tiene su personalidad y su lenguaje es coherente con esa personalidad. A mí me molesta mucho cuando escribimos y todos los personajes hablan igual, y si me dicen quién está hablando no sé quién es. Aquí podríamos saberlo sin que hubiese acotaciones ni guiones que nos dijeran habla él, habla ella. Es un punto fuerte para mi gusto. Y por hacer un pequeño inciso sobre lo que dices tú, J, yo diría, o la sensación que me ha quedado a mí es de hechicera, ¿no? O sea, si le tuviera que poner una palabra a la mujer sería como una hechicera o chamán o algo así, misterioso, llamémoslo bruja, ¿no? Pero y solo con ese tono, con esas frases, como bien ibas diciendo, J. Claro, no necesita en ningún momento decir, esta señora es una hechicera de no sé qué religión. Nos lo creemos
nos lo creemos, y convencernos de algo sin decirlo de una forma abierta me parece... Hija del semen de 1000 demonios, ¿no? Que en una metáfora que potente ante todo. Sí, sí. Dice Manuel que el estilo de Carlos es muy descriptivo, angustioso y sabe crear una atmósfera muy tenebrosa en sus libros y relatos, y yo creo que la atmósfera es aquí es la clave, lo bien que está, ¿no? Yo cuando lo leí la primera vez, y creo que hoy con la voz de JD todavía más, lo primero que me imaginé es a Clint Eastwood, en la película de Gran Torino, un señor así mayor, ¿no? Amargado, con los hippies que le están haciendo la vida imposible, y yo me imagino ahí a un Clint Eastwood saliendo a rematar ahí a quien haya que rematar con su escopeta, y luego ese cambio, ¿no? De ese ambiente rural a la aparición de lo extraño, que creo que le da un toque muy, muy chulo. Sabrina nos dice que gracias, Sabrina. Dar miedo sí que es difícil, el relato tiene una descriptiva exquisita, mi enhorabuena para el autor y por supuesto al narrador. Por supuesto. Es fácil con un relato con ese ritmo, ¿eh? Si queréis... Y con ese vozarrón, ¿no? Como se dice... Bueno, es que lo de la taza es whisky. Con buena... Bien se... No se puede decir nada que nos cancela, ¿no? Pero... Yo me he apuntado mis cosas de tiquismiquis y... Mira, dice yo Carlos... tengo un par de comentarios tiquismiquis que ahí es donde nos metemos quizá un poco la subjetividad. Ojalá ver esto en cine porque... Y sí, bueno, sí, con Eastwood, aunque tenga 90 y pico años. Da igual, se me rejuvenece. Mira, como está al principio del relato en pantalla, yo lo primero que diría, que es algo que nos insisten mucho en clase, por ejemplo, ¿no? Y creo que Carlos también ha ido a talleres literarios y seguro que lo ha escuchado, que es una norma no escrita, ¿no? El que está prohibido empezar con un personaje despertando. Y bueno, aquí la primera frase es: la noche lo despertó con gritos congelados en el aire. Está claro que es algo subjetivo, es cuestión de gustos. Sí, es cierto que hay muchos relatos que empiezan así. Claro, el problema es eso, es una norma no escrita, ya digo, y al final lo único que nos lleva nos remite a algo que ya hemos leído, ¿no? A miles de relatos que comienzan así. Entonces yo propondría comenzar por el segundo párrafo. Uno protege lo que es suyo, lo defiende de los intrusos. Era un instinto básico de la vida. Perdurar y hacerlo con la mayor holgura. Últimamente eso había sido especialmente difícil. Me parece eso un buen comienzo. Y después añadir la segunda frase del primer párrafo. El hombre, ya prácticamente vestido en su cama, agarró la escopeta y bajó las rechinantes escaleras. Entonces ya haces un pequeño párrafo de introducción que creo que está bastante bien. Y luego... Sí. Con la siguiente frase ya entras en la acción. ¿Cómo lo veis? Me parece un comentario cojonudo, José Luis, aparte porque es que creo que es una de las cosas que siempre se dicen, ¿no? El comienzo es de lo más importante, ¿no? Y si en una novela el primer capítulo, las primeras páginas son muy importantes, en un relato las primeras frases, ¿no? Y me parece que es muchísimo más potente. Uno protege lo que es suyo, lo defiende de los intrusos, o sea, ya sabes que te tienes que agarrar porque vienen curvas, que la noche lo despertó. Es poético, o sea, ni mucho menos es que esté mal, pero desde luego, desde mi punto de vista completamente también subjetivo, creo que si empiezas así, empiezas de una manera que ya te invita a quedarte y a abrir los sentidos. En cambio, la noche lo despertó, pues es una introducción, exacto, es una introducción que está muy bien escrito, es bonito, pero no tiene tanto puñetazo como la otra, y es un personaje que, como antes decía JD, tiene una manera de hablar que golpea tanto. Es Clint Eastwood, si lo queréis visualizar así, que empezar así, uno protege lo que es suyo, me parece fortísimo, ¿no? JD, tú que... O sea, ese uno protege lo que es suyo ya nos da impresión de un sentido de la propiedad, de que esa persona está ubicada en un lugar en el que tiene algo que proteger y que le importa y que va a luchar por ello. Y luego ya está violento, ¿no? Parece como demasiado agresivo, violento, ¿no? Y sabes que viene algo turbio, ¿no? Ya te imaginas a un tío que tiene una escopeta cargada en casa. Entonces, sí. La frase es muy western, dice Manuel Castellago, y es cierto.
ya te imaginas eso, pues a un hillbilly en su mecedora con su escopeta de caza diciendo, cuidado, no pases. Entonces, sí, me parece un gran comentario. Hablando de hillbillies, ¿quieres que te voy a dar yo? Te voy a dar yo y te voy a dar de una manera completamente subjetiva, ¿no? Cuando he escuchado dólares, a mí me ha chocado. Y te lo dice alguien, que soy yo, que escribo siempre poniendo nombres en inglés, haciendo referencias al mundo americano, que no puedo evitar. Y pensaba, fíjate, esto lo hemos hablado siempre José Luis y yo, ¿no? Del taller que hacemos, ¿no? De cuánto aprendes de ti mismo leyendo a otra gente, ¿no? Y me decía, coño, qué capullo soy yo a veces, ¿no? Metiéndome en el mundo americano cuando hay una gran riqueza. ¿Y por qué pensaba esto? Porque te vas metiendo en la historia, ¿no? Y en la historia que tú nos has contado, quiero decir. Y has hablado de dólares. ¿Dónde está? Ah, vale, dólares, vale. Dólares. Te había entendido. Los cerdos. Te había entendido Dolores. Te había entendido Dolores. Digo, ¿dónde está Dolores? Dólares es la primera referencia que te hace un poco ubicarte geográficamente, ¿no? Porque hasta ese momento podías estar en cualquier lado. Bueno, aunque el hecho de decir hippies también te intuyes, ¿no? Putos hippies, ¿no? Me ha chocado más dólares, pero claro, luego iba hippies y entonces ya te pones y dices, bueno, es un Clint Eastwood, yo no lo visualizo como Clint Eastwood, ¿por qué? Porque decía, este es, tal y como lo contabas, es el típico que ha ido a Vietnam, ¿no? Que estás en contra de tal o cual. En mi cabeza te digo lo que se estaba contando, ¿no? Y decía, ¿por qué no un relato basado en el ambiente rural español, donde podría encajar y donde no tienes por qué decir hippie, no tienes por qué decir dólares, no tienes ni que hablar? De hecho, creo que puede ser mucho más potente hablar de pesetas. Es muy subjetivo. Ahora me diréis vosotros qué opináis, pero quizá no hablar de pesetas, pero no tienes por qué decir esos putos guarros, ¿no? O esos putos... Sí, puedes cambiar miles de dólares por un montón de dinero y abres la y hippies, pues, oye, que está... vagabundos, trotamundos... Y puedes ir más allá porque te estás describiendo al personaje, no significa que esto es literatura, ¿no? Puedes decir putos gitanos, putos ladrones, putos lo que tú quieras, que te describa el personaje con esa forma de narrar, y no significa ni que tengan que ser gitanas las personas que hay, pero ya es la visión del mundo, su visión del mundo, ¿no? Eso es. Y el hecho de que sea un relato de la España más hostil y más rural, quizá a mí me hubiera enganchado más, pero o sea, que no me entiendas nada, es un detalle tonto, ¿no? Pero el irte a Estados Unidos, ¿no? Con solo esa referencia de dólares y de hippies, me pregunto yo, ¿no? Quizá porque tenemos como lectores mucho más material de Estados Unidos o del mundo anglosajón del que tenemos, hombre, CGD, mira, está por aquí, del que tenemos de la España rural, que a lo mejor no nos estamos atreviendo ahora a hablar de nosotros mismos y en anteriores años no se hacía tanto, pero sí es una buena observación. También te digo que a mí me dibuja muy bien White Horn, o yo qué sé, por decir una gilipollez. La ponderosa. Bueno, algo así que te ubique más y que te dé un sentido y quizá ¿por qué hippies, ¿no? ¿Por qué le tiene tanta manía a los hippies? No, perdona, no te tienes que meter... Porque me están diciendo que no se ve. ¿Ya pisó algo? No se ve. Bueno, sí, ahora ha vuelto. ¿Ha vuelto? Yo lo veo, no sé si... Sí, están diciendo que se ha parado. Vale. Bueno, vale, pues si no me equivoco es mi conexión, porque he cambiado de compañía y me parece que esto tiene microcortes y espero que no vuelva a suceder. No sé dónde nos hemos quedado. Estábamos hablando de eso, de que quizá un par de detalles más que encajen geográficamente pueda tener sentido para que te lo plantees con cosas muy concretillas. Y yo me preguntaba, no sé qué os parece, si quizá dar un poco más de fondo de este personaje. Sí, obviamente no digo de un flashback de Fallujah ni de Vietnam, pero quizá tenga sentido un poco de por qué es así, o quizá creéis que la fuerza de este personaje es que no se sabe nada de él y que simplemente es os basta, ¿no?, para pintar ese Clint Eastwood de amargado, Gran Torino. ¿Os basta o quisierais un poco...? Yo creo que darle un contexto, darle un pasado más detallado nos lo situaría también temporalmente, porque si está en Vietnam o si está en la campaña de Afganistán o si ha estado en Bagdad, ya le ponemos en unos años concretos y así puede haber estado en cualquiera de esos lugares y esta historia puede ocurrir en cualquier momento, que es una de las cosas que me gustan de los buenos relatos de terror, como creo que es este. Puede ocurrir ahora, mañana... Que dentro de 300 años vean este podcast y siga teniendo vigencia. Es atemporal.
Lo que pasa que si le das mucho trasfondo, claro, ya se te puede ir a un relato mucho más largo y, por ejemplo, aquí no cabría. Pero Claro. a mí sí me gusta que no haya mucho dato del personaje. Y yo creo que sí que Carlos consigue que te lo imagines, ¿no? El tipo de persona que es, con dos Sí, pinceladas. sí. Quizás por eso, porque me ha gustado, ¿no? Y le ves tan potente que quieres quizás saber un poquito más, ¿no? Y me he quedado con Sí, esas ganas sí. de saber de dónde viene este ser, ¿no? Y los cerdos muertos, ¿no? Eso es una imagen que se me ha quedado ahí que he leído, es los cerdos muertos y esos A días mí me da que... mucho la impresión de que en estos cerdos se ha invertido mucho. No sé si porque era un proyecto en el que estaba reconstruyéndose a sí mismo, porque los ha heredado, no sé de dónde vienen los cerdos, pero parece que les da una importancia capital. Más que la invasión de su propiedad, la muerte de los cerdos es lo que le ofende, lo que desencadena su violencia posterior. Entonces creo que sí, que ahí hay una historia que Carlos tendrá en la cabeza, aunque no la haya contado del todo para no extenderse. Y aprovechando que está... Ahora nos cuentas, quiero decir, Carlos, Sí, que ahora nos está bien. cuente, Sí. que nos cuente. Yo quería sacar a colación una cosa que a mí, no sé si decir que me ha chirriado un poco o es algo subjetivo y no sé cómo lo vais a ver. Mm, tenemos un narrador en tercera persona, pero está muy pegado al personaje, tanto que... a ver, voy a ir buscando, pero sí que se le cuela de vez en cuando, pues por ejemplo esto. Esa comuna de hippies malolientes, esto lo está diciendo el narrador, pero Es está, metido en el pensamiento. eso es. Sí, me he fijado también, sí. Sin Es embargo, esto se mezcla con frases como la luz de la luna llena entraba por las ventanas como selénicas patas de una monstruosa araña, que claro, si lo piensas, la frase es brutal, pero no es algo que diría un personaje de esta calaña, ¿no? Entonces, claro, entiendo que el narrador se va situando en la cabeza del personaje a veces y a veces está un poco más elevado, pero no sé si ese contraste tan acusado puede perjudicar un poco pues eso, a la figura del narrador omnisciente, ¿no? Es lo que se dice en falsa primera, ¿no? En narración en primera, ¿no? Porque es lo que tú dices, cuando en tercera está tan pegado hasta el punto. Yo creo que se puede hacer perfectamente, pero sí que es verdad que ha habido puntos, y yo me he fijado precisamente justo en la frase que has dado, en que hay chirría, ahí choca, como dice José Luis. Para revisarlo y retocarlo con cuatro cosas, o para que te plantees que lo narre todo en primera, o para que el narrador no se sumerja tanto y dejes un tercera pura. Pero sí que hay momentos en los... ¿Qué es eso? ¿Qué es quién me está hablando? ¿El narrador o es el personaje? ¿No? Sí que choca. JD, ¿tú cómo lo has visto? Hombre, el narrador me parece sobre todo muy valiente. Quiero decir, el jugar con esas dos figuras y esa falsa primera me parece muy valiente porque la transición siempre es difícil. De hecho, yo la primera vez que lo leí en voz alta, ahí me corté, me paré, porque no sabía quién estaba, por dónde seguirle y quién estaba hablando en ese momento. Pero luego sí creo que lo va mezclando con bastante habilidad y que al final lo veo más natural. Me parece una forma en la que el propio terror, la propia situación es la que tiene una voz y va entrando en ese personaje para acercarle al desencadenante, a la mujer hechicera o sacerdotisa, pero es una herramienta muy complicada, desde luego. Creo que lo hace muy bien para ser una herramienta tan complicada. Pregunta Sabrina si solo se dejaría el narrador en tercera para describir. Bueno, pues sería una opción, ¿no? Sería una opción, claro. Dejar luego al personaje ya desbarrar con su propio lenguaje y dejar esas frases un poco más recargadas para el narrador. Pero también, como dice, le gusta como lo ha hecho también. Claro, y es tan fácil simplemente como esa frase que es un pensamiento, convertirla en un diálogo y que él piense en alto, ¿no? Y se vea claramente, ¿no? Con uno entrecomillado o directamente o bien porque lo piensa entrecomillado o bien con un símbolo de guión de que lo dice, lo habla. Me debes unas cañas, Carlos. Y yo quisiera aprovechar que está aquí Carlos para hacerle una pregunta, porque a mí me ha gustado mucho la atmósfera, cómo nos envuelve, cómo nos dibuja la atmósfera, y como Carlos también es dibujante, a mí me gustaría saber si eso es una herramienta para él a la hora de hacer una descripción. Yo dibujo como un bebé con Parkinson, entonces no puedo utilizar esas imágenes más allá de mi cabeza. Si para él hay una traducción de lo que piensa, lo que escribe,
a lo que dibujas, si esas escenas las ve de otra manera por esa habilidad de dibujar. Es que ya que está aquí, pues lo interrogo. Pues mejor que nos lo cuente de voz, ¿no? Cuando él se conecte a escribirlo. Ahora, bueno, si quieres, Carlos, ve conectándote y ahora te metemos. Así intentamos caerte bien otra vez. Y no sé si qué más cositas querríais comentar, porque yo tengo algo apuntado del desenlace. Mira, una cosa que no he sido capaz porque no tenía papel a mano, ha sido un error, no tenía papel a mano, pero sí que he querido pensar en la estructura. No sé si José Luis nos puedes hablar, lo has ido pensando, o JD, habéis visto si había partes, porque ha habido un momento en el cual he notado que era como, empieza, ¿no? Con no sé si podríamos decir un relato en 4 actos, ¿no? Pero por supuesto, el desenlace, por supuesto lo tenemos el momento en el cual ya se encuentra con la chica, que sería otra parte. Y antes de eso, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Cómo podríamos resumir qué es lo que ha pasado? Él está enfadado porque parece que unos hippies rondan su zona. Sabemos que la han traspasado, ¿no? Porque tiene que defender lo que es suyo. Pero a partir de ahí son pensamientos, por así decirlo, pero no sé si es que yo no lo he seguido. Me gustaría hacer una segunda lectura. Si va quedando claro cuál es el proceso en el cual va el personaje. Es decir, no los busca, de repente aparecen los cerdos muertos, se intuye que los otros los han matado, no se sabe tampoco ni cómo. Yo creo que hay una primera parte en la que él está muy pendiente de esos hippies, a los que ha visto cuando pasaba con su camioneta, ha visto esa construcción asquerosa que han hecho en sus tierras y demás, o cerca de sus tierras, y él está muy pendiente de eso, se despierta por la noche y empieza a pensar que son esos hippies los que están haciendo algo, por lo cual él ya está a la expectativa, nos dice que ha hablado con la policía, que no han hecho nada, que tendrá que hacerlo él mismo. Entonces creo que hay una primera parte de expectativa. Hay una segunda parte en la que él se levanta, coge la escopeta, en la que él realmente toma esa iniciativa porque ya ha decidido que hasta aquí hemos llegado, han cruzado su línea roja. Y luego lo encuentro con la chica, me parece un momento de desconcierto porque no es lo que él se espera. A la vez se encuentra la brutalidad de los cerdos muertos con las cabezas estalladas contra la pared, que me parece una imagen brutal, Carlos, y a esa chica desnuda, que es una imagen muy vulnerable, es el epítome de la vulnerabilidad. Sí, además hablando con esa forma, ¿no? que transmite casi fragilidad, como bien estás diciendo, ¿no? Pues creo que ahí hay un contraste entre lo que el personaje cree que es cierto y lo que se encuentra, y es el momento de la toma de decisión. Para mí es el conflicto fundamental del personaje. ¿Qué me he encontrado y qué creía yo que había? Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Un placer. ¿Se me escucha bien? O sea, sé que va un poco cortado, pero ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Vale, bueno, mientras se me escuche bien. ¿Qué tal? Aquí leyendo algo tuyo. Un placer, tío, conocerte finalmente. Y oye... Igualmente, un placer. No sé si te caeremos mal, pero que fuera de toda coña y sin ningún peloteo, a mí personalmente me ha gustado mucho y bueno, detalles, pues fíjate, me habéis convencido casi, ¿no? Con que no hay ninguna necesidad de traerlo a la España rural. Quizá un par de diferentes. O sea, eso quería comentarlo, si nos importa. Sí, claro. Porque me ha parecido muy interesante, porque no es la primera vez que me hacen este comentario, y de hecho no es la primera vez que me hacen este comentario con un relato de folk horror. O sea, es como ya una maldición que llevo encima. Y creo que tienes razón, que se puede ambientar en España con 2 cambios tontos. Pero es que a mí se me ocurrió la idea, se me retrotrajo todo tanto a un redneck en un bosque ahí perdido en medio de Alabama o algo así, como ha dicho antes Manuel, que es que era la única manera que no concebía. Pero no, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, 4 cambios tontos y esto es Extremadura. Es que yo pensaba en el crimen de los Galindos, que hubo ahí una finca del famoso del mataron a 5, ¿no? Que ha salido tantas veces ahí y lo veía ahí y me gustaba. Decía, coño, es que esto es el horror rural español y por eso me apetecía. Pero ya te digo que es un defecto que tengo yo, Carlos, que a mí me pasa igual que a ti. Yo me voy a lo yankee con una facilidad pasmosa. Y luego digo, coño, por eso mismo me decía yo, cuidado con Extremadura. Eso estamos mencionando Extremadura. Bueno, perdón, te digo Extremadura como te puedo decir. No, que lo he dicho yo. Como te puedo decir. Es que no puede ser Andalucía porque no hay nada. Aquí no hay bosques ni nada. Esto es un erial. Pero. ¿De dónde eres, Carlos? Yo soy de Sevilla.
Ah, vale. Es que, bueno, toda mi familia es de Jaén. Yo casi me siento andaluz, o sea que no Claro. parezca, por si te puedo caer un poco mejor. Jaén. Yo para que veáis lo mucho que os aprecio y las muchas ganas que tenía de estar aquí, que habéis conseguido el máximo honor que un sevillano le puede dar a alguien, que es que se ponga camiseta en verano. O sea, es el Creí que se había levantado de la siesta, me estaba asustando. Digo, se ha levantado de la siesta. Me he levantado a las 6:30. Me he levantado a las 6:30. Esto, destrozadísimo. Es un espacio friendly, o sea que si te quieres quitar la camiseta, tío. Aquí no hay problema. Claro, yo estoy sin pantalones, pero bueno. Afortunadamente no se ve. Yo no sé por qué no se ve en pantalla, pero bueno, tengo aquí señalado esta frase de en una esquina había alguien. Al principio, bueno, es la primera aparición, ¿no?, de la chica. Al principio no la había visto, pues estaba inmóvil y tan cubierta de sangre como el resto de cosas allí. Sangre ajena, casi seguro. Sí. Era una mujer completamente desnuda, de pelo como las masacres, que esa frase me flipa. Para mí es la mejor del relato. De pelo como las masacres. Un hallazgo tremendo. Bueno, diría que me pasa un poco igual que con lo que he comentado antes. Porque empiezas con este lenguaje, ¿no? De piel como el refulgir de las estrellas. Y luego dices putos hippies. Entonces, es ese tono, ¿no?, de narrador, que mezcla a la vez, pues eso, los dos tonos al mismo tiempo. Por una parte actúa de cámara, te describe cómo es la mujer. Por otra parte contempla ese elemento poético, ¿no?, de frases como las que hemos comentado. Y por otra se mete en la cabeza del otro personaje. Claro, es que, a ver, yo he hecho talleres de escritura y tal, pero lo de los narradores siempre lo tengo muy difuso porque hay con muchos tipos y a veces se me olvidan, ¿eh? La idea era crear, algo en tercera persona, porque a mí la primera me resulta muy desagradable, pero focalizado en el personaje principal, de tal modo, porque toda la idea mucho del relato es no saber nada. Entras en contexto, te vas sin contexto, hay muchas cosas que no entiendes, con lo cual para mí era importante focalizarlo en el personaje principal, pero no quería restringirme a la primera persona, y tener que pasar toda la narrativa por su filtro de pensamientos que me limitaría mucho el lenguaje tan alambicado que me gusta a mí usar. Claro. Y como respondiendo un segundito a Manuel, que tardó 2 segundos, simplemente decirle, a Carrie no sé, pero a la hierba alta sí que sí, sí. Por ahí... Sí tiene algo de ese relato, ¿no? Un poquillo. Yo me he sentido un poco llevado a Cliff Barker, a los libros de sangre, la primera época anterior al Juego de las Maldiciones y las novelas de Cliff Barker. Esa crudeza y ese retrato de la sangre y sobre todo de la carne como algo muy expuesto, me ha recordado mucho a él. Yo creo que esto Cliff Barker... Barker es que siempre será un referente, Barker siempre será... Es que no sé, hay algunos autores que de algún modo siempre acabas haciendo de ellos, y yo creo que Barker es uno de los míos. Y como tú dices, además, los libros de sangre, que es probablemente lo mejor que ha hecho, quedan muy patentes, yo creo, en la manera que tengo de escribir y tal, para mejor o para peor. Pues, ¿tenéis algo más que comentar en cuestión técnica? ¿Algo de estructura? Yo tengo un par de cosas más, ¿eh? Yo te voy a dar un poco de caña. Dame caña, reviéntalo. A ver si encuentro la frase. Creo que está por el principio. Ah, sí, que este relato es una mierda. Yo te voy a hacer un comentario tonto. Vi un resulto por un resuelto. Aquí. No sé si es así. No sé si fue... Es muy probable. Soy el dios de las erratas. Es súper probable que haya por ahí un de esto. Comentado por si... Vale. La luz de la luna llena entraba por las ventanas como selénicas patas de una monstruosa araña, iluminándolo todo con una espeluznante luz espectral. Es que, entramos en la sección... Entramos en la sección Tiquismiquis y
Las repeticiones, ¿no? Espeluznante, luz. Espectral. Esa concordancia fonética. Es una de estas frases que suena mejor en tu cabeza que cuando la lees. Yo, si me permites, Carlos... Totalmente. Además, la estaba leyendo JD, que por cierto, una narración de 10. Gracias. Esa frase ha sido de las más complicadas de leer. Claro, yo me lo estaba leyendo él, digo, uy, dicha así en voz alta, es como muy alambicada, falta una coma aunque sea, o sea, ahí hace falta algo. Además, cuesta respirar porque te lleva la misma palabra, el luz, y te cuesta poner un ritmo. ¿Sabes? Sí, es una frase demasiado cerrada. Sí. Totalmente. Es que a veces me puede volverlo todo muy barroco y salen cosas así de vez en cuando. Yo me cargaría una parte y pondría la luz de la luna llena, entraba por las ventanas, iluminándolo todo con una... con un resplandor espectral. Mira, iluminando la casa con un brillo antinatural, ya está. Se puede quitar adjetivos fácil. Lo que pasa es que te cargas las selénicas patas. Es que las selénicas patas... Que es marca de la casa casi. Que... Claro, es que para mí la repetición más aparte del sonido, ¿no? que lo hemos comentado, es la luz de la luna llena y la luz espectral, ¿no? O sea, ahí es las dos luces directamente y ahí es donde quizá ya quitándote luz espectral vas a tener, y por supuesto selénicas patas, se queda. Wow. Eso es irreemplazable. Y luego, bueno, esto no lo he querido modificar solo para comentarlo, para que pues eso, las cositas de corrección para que lo vean los espectadores. Los guiones, es que no sé si se está viendo el cursor. Me parece que no, ¿verdad? Sí, se ve, José Luis. Bueno, pero ¿los guiones están separados? Sí. Qué raro, ¿no? Quizá ha sido al copiar de la página donde está... Que por cierto, no hemos dicho que el relato está en espiademonios.blogspot.com, me parece que es. Correcto, sí. Es de donde yo lo he leído y ahí los guiones están bien, ¿eh? ¿Sí? Donde yo lo he leído, sí. Yo creo que ha tenido que ser al copiar, porque yo soy muy malo con las correcciones, pero eso concretamente sí que me lo sabía. Pues entonces ha sido al copiar, pero bueno, me lo he apuntado solo para comentarlo, que las acotaciones siempre van pegadas a la... Como aquí, por ejemplo. Como si fuera un paréntesis. Sí. Y vale, ya está. Bueno, recomendar la web Espía Demonios, que es una pasada. Están publicando relatos y artículos muy chulos. Está Frankie también por ahí. Un saludo a Frankie, que por cierto dijo que nos iba a ver en diferido. Y sin vernos... Un saludo y un beso muy fuerte al mejor escritor de la lengua española. Estoy de acuerdo, ¿eh? O por lo menos uno de los mejores. Sí. Es una cosa de locos. Es alucinante. Pero antes con dijo que solo nos iba a escuchar, que no nos iba a ver porque somos un poco feos, que yo lo entiendo. Pero bueno, si queréis señalar algo que hay en pantalla, es vuestro momento para dedicárselo a Frankie. Te estás perdiendo la camisa de Carlos, Frankie, que lo sepas. Es verdad, es una camiseta como de florecita, está bastante bien. Bueno, y se me ve como pillado, que si no. Lo último que quería comentar es el final. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo. Él tampoco gritó, nadie lo hace, nunca. Yo terminaría ahí. Me cargaría lo que sigue, fíjate. Pues la verdad es que sí, porque yo con el final, o sea, una vez termina la canción, digo, no puedo terminar, me da que no puedo terminar así, pero no sé cómo terminar. Con lo cual, el final quería que se redujera a lo máximo, con lo cual no te descarto que sea mejor opción. Es que a mí cuando... Estaba un poco perdido. Cuando ya es el final del personaje, él muere, a mí ya la comuna casi me da igual lo que pase con ellos, y de hecho no querría saber más para saber más en otro relato o en otra novela, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Tienes razón. Venga. ¿Cómo empezaba el relato? ¿Cómo queríamos que empezara el relato? La uno frase defiende lo que es suyo. Sí. Uno defiende lo que es suyo. No sé si hay alguna forma de cerrar ahí un círculo.
Es que cuando al final del relato Carlos nos dice que la comuna desapareció, a mí me da una impresión de ritual repetido. O sea, la comuna ha hecho esto en otros lugares. Claro. Y para mí cierra perfectamente con el principio porque esta comuna, estos hippies, hacen lo suyo, defienden lo suyo y para eso matan gente o llevan a cabo su rito. Entonces, yo veo un cierre natural en eso. Pero yo estoy de acuerdo. JD, ¿cuántas cervezas te debo ya? Yo ahí estoy de acuerdo, por lo menos, algo tocho. Yo estoy de acuerdo con José Luis porque y contigo, JD, porque aunque estoy de acuerdo con los dos, nadie lo hace nunca. Ya ahí estás dejando el ritual, ¿no? Referencia que se ha hecho antes, claro, es verdad. Es complicado. Ahora, Carlos, te buscas la vida y ves cuál es la mejor opción. Tú te has ganado la cerveza. Es tu problema ya. Yo estoy intentando ganarme la mía, pero no me toca. Yo ya pido cerveza, a mí ya me da igual esto. O sea, cierro conexión, chicos. Ya toma por culo. Bueno, espera, pero que tenía apuntadas más cosas, ¿eh? Bueno, en cierto modo, oye, dándole una vuelta, porque me ha apuntado las dos frases, o sea, y fíjate, a partir de la reflexión que estaba haciendo JD, porque JD estaba hablando de que es un ritual que se repite, los hippies también defienden lo que es suyo, o sea, uno defiende lo que es suyo, ¿no? Por parte de los hippies, ¿no? Es que como es una frase tan potente, no sé si acabando con ella igual, con esa repetición, porque él tampoco editado, nadie lo hace nunca. Uno defiende lo que es... No lo sé, ahí dejando ideas, ¿no? Porque es que me ha gustado mucho esa frase. Sí. Porque además si acabase en ese uno defiende lo que es suyo referido a la comuna... Claro. O a ella misma. O a esta especie de hechicera que mencionábamos, de repente todo el inicio del relato nos ha llevado a otra cosa. Quiero decir, sería llevarnos por un camino pensando que este gran torino está defendiendo su granja y demás, cuando de repente... haces ese giro y todo el relato nos está llevando, que es la comuna, la sacerdotisa, la hechicera, los hippies, los que están defendiendo lo suyo. Pues no lo había pensado así, pero es muy buena idea, no lo había pensado. Yo creo que colocarías a este Refnek en el papel del enemigo, cuando todo el rato hemos estado viendo si le defendíamos o no. No sé, creo que es un juego interesante que podrías hacer ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Sería una opción muy chula, sí. Tengo aquí esta frase: los animales estaban troceados, desmembrados, vale, piernas mordisqueadas de huesos rotos y asomados al aire libre. Vale, se acaba de ir otra vez. Uy. Hostia. Nos hemos quedado solos, Carlos. ¿Yo también he ido? No, yo no. Era el que me caía bien, así que por mí perfecto. No, vale, había un juego raro aquí. Otra vez se ha cortado. Os he oído malajes. Por un momento, JD y yo hemos tenido unos instantes muy íntimos. Se nos han unido mucho. Ha sido muy bonito. Lo jodido es que queda todo grabado, chavales. Vaya. Espero que no se corte más. Bueno, lo que comentaba, lo de asomados al aire libre, no sé si se ha llegado a oír. Ahí me ha sonado un poco. Yo le pondría algo como huesos rotos que asoman. Sí, ahora que lo dices, suena un poco raro. Los huesos asomando, a lo mejor, ¿no? Asomando al aire libre. Pero bueno, ya te digo que son cosas... me suena mejor. Expuestos, dice Sabrina también. Por ejemplo. Estaría chulo. Expuestos, sí, no es mala idea. Ahora, es una de estas frases que eso, dichas en voz alta, suenan un pelín raras. Pero vamos, poco más. Como dije con el relato de JD, me parece un texto bastante redondo. Y sobre todo esa atmósfera, lo bien que te mezcla esos dos mundos. Y lo bien que metes la aparición de lo extraño. Porque bueno, al principio puedes decir nada, es una tía loca, una hippie que está drogada y tal. LSD, ¿no? Ya para... Pero alguna cosa de esas. Cuando desaparece de repente y entonces ya te das cuenta de que estás ante otra cosa, ¿no? De hecho, la cancioncita es también un poco inquietante, ¿no? Te lo imaginas en una película con la típica tonadilla de las niñas de Freddy, ¿no? De Pesadilla en el... es la que yo tenía en la cabeza cuando lo veía.
Yo no me he atrevido a ponerte musiquita, pero es la que tenía 1, 2, Freddy viene por ti. Claro, algo así, algo así. Algo así. Porque es una canción real. No, la fui haciendo un poco sobre la marcha realmente. O sea, la monté y después empecé a despiezarla por el relato. Porque ahí has dado con una cosa interesante para mí, o al menos como yo me lo planteé, digamos lo weird, el punto sobrenatural, para mí empieza en el momento en el que ella lo mira a él y ve que sus ojos... Ahí hay algo, ¿no? En esa mirada, y a partir de ahí, toda esa... Porque, como he dicho antes, el relato mucho juega a que no sabes nada, no sabes de dónde viene nada, ni cuál es el propósito de nada, que yo creo que esa es una de las claves del folk horror, el que tienes ahí un misterio ancestral que no llegas a entender nunca. Y creo que la canción de la personaje, que parece tan antigua, porque como ha dicho Manuel, o sea, aunque yo no pensé realmente una fecha concreta para ambientar esto, pienso en hippies y se me retrotrae todos a los 60, a los 70, una cosa así. Y de repente esa canción que casi parece medieval y claro, todas esas movidas... Es que aparte de la ubicación del relato y de todo lo que está pasando, sí, toda esa mujer te parece... Es lo que decía José Luis de lo extraño, ¿no? Parece que llevan cientos de años, ¿no? Pululando y haciendo cosas, ¿no? Claro, parece demasiado antigua para eso. Sí, sí, sí. De hecho, escuchándote decir esto, Carlos, se me ocurre que, claro, cuando el hombre dice lo del el pelo como las masacres, y como en esto sí, que está en pantalla ahora, que dice, el hombre ya no habla, no puede, pensamientos rojos le inundan, las palabras se le atragantan sí, en una boca llena de esputos. Ahí te estás dando cuenta de que hay como está causando un efecto extraño, ¿no? En él. Incluso la frase, sí, una correlación, sí, la frase de pelos como masacres, más que pensarlo él, puedes interpretar que se lo está generando esta mujer, ¿no? Le está trastocando la mente, sí, sí, y le vienen ese tipo de palabras. A lo mejor por ahí se puede justificar el narrador. Sí, además son siempre efectos muy, muy orgánicos, ¿no? Quiero decir, no te vas a metáforas poéticas, sino a cosas sangrientas, palpables, que, joder, podemos ver que tienen una textura. Claro, eso yo creo que ahí yo creo que se nota que bebo de Clive Barker. A mí lo que me encantan de sus relatos es el hecho de que puedes oler, tocar, saborear esa cosa horripilante que está pasando. Y es algo que en cierto modo me gusta y trato de traer a cuando escribo cosas. El hecho de que no estás viviendo esa escena, estás oliendo lo mal que huelen los cerdos destrozados, te sabe la boca a sangre y a espoto. Es un poco esa sensación, como tú dices, con textura, ¿no? Algo así. Dice Manuel que no nos hemos dado cuenta, claro, han matado a unos cerdos, pero a él no le han hecho daño. Se lo hace cuando él la ataca. A lo mejor ellos son los buenos. Manuel siempre tan retorcido. Yo creo que también juega eso de... Como no sabes nada de estas especies... Bueno, son hippies porque el tipo los llama hippies. Efectivamente. Ese es el punto también. De esta especie de... Vamos a llámalo hippies, llámalo secta, llámalo como lo quieras llamar. Con estas cosas tan extrañas a su alrededor. No sabes qué quieren, por qué lo quieren, ni cómo lo quieren. No sabes qué hacen, por qué hacen nada. Con lo cual... Podrían serlo, ¿por qué no? La referencia que decías antes, Jota, bueno, del propio relato, pero que a ti también te llamó la atención, es ese templo, ¿no? Extraño, ¿no? Que habla, que han hecho, ¿no? Que es como, pues eso, es como hippies que hacen templos. Ya ahí te vas, en la cabeza yo me iba más hacia una secta, ¿no? Hacia... Sí. Esa construcción, que es una bazofia, creo que la defines así, que tiene una forma humanoide, que todo son referencias muy vagas, pero que nos puede llevar eso a algo más religioso que social. Eso es. Basura demoníaca, ¿no? Basura demoníaca, ¿sabes? Una ambientación celta molaría un montón. Pues sí, además está poco explotada en general. Sí, la ambientación celta, por ejemplo, el hombre de paja que se quemaba en determinados ritos celtas, vienen indios americanos. Los indios americanos, es verdad. Sí. Totalmente. Tipis o un tótem.
pero son todo eso, cosas muy orgánicas, muy, muy cercanas a la tierra, más que a una evolución social, a una comunión con la tierra. Y la sangre y el despedazar los cerdos, a mí me sigue llevando todo el rato eso. Claro, además el rollo de esta canción que casi parece medieval, de nuevo te vuelve a traer mucho más atrás, algo más, como tú dices, más religioso que social, creo yo. Por lo menos era la intención. Pues nada, no sé si qué se os queda en el tintero, porque creo que hemos hablado bastante del relato. Ya digo que a mí me ha gustado muchísimo. Y tras la luna al bar, pues yo quiero leer más relatos con este mismo universo. Estos hippies, ¿no? Que van por ahí haciendo el mal, y más cosas tuyas, Carlos. Aquí pues, bienvenido, porque gracias. Ha molado un montón, tío. Y muchas gracias por el espacio y por la narración maravillosa de JD y por todos los comentarios buenos y malos que han sido siempre interesantes, de verdad. O sea, ha estado muy bien. Nada, nosotros siempre, aparte que esto, pues eso, lo hemos contado muchas veces, te lo volvemos a decir, o sea, nosotros estamos basando esto en los talleres literarios que se hacen, y el objetivo es, aunque al final le metemos subjetividad, ¿no? De qué te ha parecido y tal, pues comentar para que te aporte por si le quieres dar una vuelta, pero vamos, que nosotros escribimos y seguramente, y yo por mi parte lo digo, peor que tú, o sea, que al final es como te lo lee otra persona, y eso siempre ayuda mucho, y es algo que yo he aprendido ahora haciendo este taller, que es que repiten autor y narrador, desde luego, o sea, por nuestra parte, ojalá, si están felices. Dispuestos, vamos. Luego hablamos de mi cuota y eso, tranquilos. Pues, yo por lo mínimo te debo ya como 3 cervezas. O sea, bueno, sí, la cuota va en cervezas, y yo con lo de las cervezas voy bien. Nosotros te hacemos un pago diferido por testaferro en cervezas. Hasta luego, Carlos. Se nos ha caído. Ya está. Justo cuando hemos sellado el trato, así que no ha dicho que no. Perfectamente. Listo. No, decía que tenía... Ah, no, él no te decía que tuviera mala conexión. Sí, tenía mala conexión, se ralentizaba un poco. A lo mejor vuelve ahora. Sí, soy yo. De hecho, bueno, está por aquí. A ver si le podemos recuperar. Ahora sí, recuperar. De hecho, espero que luego en diferido se pueda ver, porque estoy viendo que la duración... No sé si esto va a recortar el vídeo en 3 partes, pero bueno. Por tu corte. Pedir dinerito, que estos del monolito están forrados. No lo dirás por mí. Sí. O sea, así como el monolito que decimos, yo voy de oro, vamos, es una cosa. Tengo ahora mismo 90 céntimos en la cartera. Bueno, mira, ya tienes más que yo. Por lo menos tienes cartera. Una cosa que no hemos dicho, Carlos es autor de la novela Peregrinos de Kataik, fantasía oscura, ¿no? ¿Sí? Y sí, bastante y Salvación Condenada, si queréis terror. Salvación Condenada, un relato muy chulo. Y JD, que el otro día no te hicimos a ti, que no te viniste, que lo sabrás tú, José Luis, es tu momento, ¿no? Si tienes algo publicado para que le echemos un ojo. Su saga de novelas. Las novelas del Detective Silencio que comentábamos antes de empezar el programa. Pero eso ya os doy la chapa otro día, que hoy es el día de Carlos, y yo todavía tengo una pregunta para él. No, da la chapa, por favor, te lo suplico, da la chapa. A ti no tuvimos oportunidad el otro día porque no iniciamos esta, que te podías haber venido, sí, ¿no? Pero ni lo habíamos pensado, así que guay. Y oye, hablar de Detective Silencio, que yo he empezado a escuchar de manera interna cuando preparábamos esto, José Luis me hablaba de ello, y sonaba muy bien, o sea que quiero ser vuestro doctor. Más o menos lo que te contaba o lo que os contaba antes por manera interna. Detective Silencio es una mezcla de la típica novela negra, del típico hardboiled que se llamaba la novela negra de los años 40 del siglo XX, con los casos sobrenaturales o las novelas góticas de terror. Entonces es un detective privado muy cínico, muy harto de la vida, pero que sigue su trabajo con coherencia, enfrentándose siempre a casos sobrenaturales. Es el tipo al que tendrías que llamar si tienes que investigar porque hay una casa encantada o porque hay una maldición familiar. Y está narrado pues al estilo, salvando muchísimo las distancias, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, una primera persona muy cruda, muy cercana, muy cinematográfica para que el lector se sienta integrado en la historia, pero siempre jugando con esas historias de miedo típicas. En algún caso lo hemos hablado en el monolito, hay una serie de relatos de detectives sobrenaturales, sobre todo en la literatura de principios del siglo XX, sí,
que para mí aportaron mucho a la literatura de terror, pero han quedado muy, muy perdidos. Y es una especie de homenaje o de intento de recuperar ese género, que además es un género muy divertido. Pues apuntado queda porque interesa. A tope con los detectives sobrenaturales. A tope. A tope. ¿A quién no le va a gustar? Creo que son muy divertidos. De hecho, sinceramente creo que son más divertidos que los detectives racionales. ¿No? Por ejemplo, volviendo al relato de Carlos, a mí me ha recordado también mucho a Michael Connelly y su Charlie Parker. Esa persona enfrentada, que también es un detective, policía, enfrentado al mundo sobrenatural que solo percibe a medias. Y es un poco el mismo juego que hago yo con el detective Silencio. Silencio sería más profesional. Pues si el detective Silencio quiere pillar a los hippies estos, yo te doy vía libre. Perfecto. Un crossover. ¿No hace un crossover aquí en directo? Puede ser tremendo. ¿Te imaginas? Pues por ejemplo, aplicándolo, el detective Silencio llegaría a esa granja, vería a estos cerdos muertos, vería que es un sacrificio ritual o tal vez el resto del aura de la mujer por el lugar, o encontraría el cadáver y tendría que analizarlo, o sea que se podría aplicar, no te creas tú que no. Ahí lo dejo. Sí. Pues ahí queda la idea, ¿eh? Bueno, pues... Ahí queda para que la quiera coger, sí. Pues nos vamos a ir despidiendo, que llevamos 1 horita y pico. Perfecto. Antes de que se nos vuelva a cortar. Y como pues decimos muchas siempre... gracias a todos, de verdad. No, al contrario. Gracias a vosotros. Las gracias os las damos nosotros. Para mí es un honor. De hecho, para mí es un honor teneros a los tres. Bueno, porque BJ también forma parte del monolito. Para mí, tener a esta altura de escritores que tienen, pues esos relatos y novelas, que para mí es un aprendizaje todo esto. Así que eso lo tengo. Creo que para todos. Por lo menos para mí también, desde luego. Solo tengo agradecimiento para vosotros, así que... Dentro del monolito, la mejor web no nominada a ningún premio famoso, pero inexplicablemente, algún día. Tiene su encanto eso también. Sí, por supuesto. La mejor web que nadie conoce, yo creo. Bueno, alguien la conocerá. Bueno, chicos, pues... Solo los que valen la pena. Un placer, y lo dicho, y no lo decimos por decir, por mi parte, aquí somos 50%, volved, por favor, JD, siempre que quieras venir, o bien para poner un relato, o bien para narrar, invitado estás, y Carlos lo mismo, o sea, la idea, como hemos contado, y de paso para todos los que nos veis, es, bueno, no podemos tener a 50 personas, ¿no? Pero si a la forja hacemos comentarios, 3, 4, 5 personas, pues es más enriquecedor para el autor, y aparte entre todos nosotros, pues como uno hace un comentario, lo que comentábamos, ¿no? Del final, pues a mí se me ha ocurrido, oye, pues quizá cerrar con la frase y JD le ha dado una vuelta. Todo esto con 2, 3, 4 personas, pues guay. Así que invitados estáis siempre que os apetezca aquí a la forja, ¿vale? Pues por mi parte repetiré, pues... porque ha sido muy chulo. Pues así, a grosso modo, simplemente decir que ya eso, muchas gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo y tal. Muchísimas gracias a todos vosotros por elegir esto y de paso al monolito por soportarme, que sois gente genial de verdad. Y por mi parte, yo aquí cuando queráis, aunque sea para decir sí muy bien, yo encantado. No, luego se dicen cosas, ya ves. Dejas de caer bien a la gente, pero siempre se puede decir, no pasa nada. Luego se arregla. Bueno, fuera de coña, pues un placer, y nos vemos. Vamos a intentar hacerlo semanal, ¿no, José Luis? Sí, cuando... De momento no sabemos, pero vamos a ir intentando darle más frecuencia. Es difícil comprometerse, pero se va a intentar. Como digo siempre, muchas gracias a los que estáis ahí, y enviarnos vuestros relatos si os gusta esto. Y ya dejamos pendiente una propuesta la semana pasada de un relato con niño, con narrador infantil. Así que si alguien se anima, para adelante. Y nada, pues eso, un abrazo a todos. Muchísimas gracias y seguidnos. Siempre se nos olvida. Sí, por favor. Seguidnos aquí en Twitch. Dale al corazón, que así vamos para arriba, y también sales más en la publicidad, se te recomienda más, porque así nos ven más gente, ¿no? Y mola. Al final es una comunidad literaria, no van a venir los gamers. Ahora se ha conectado eBay, siempre le llamo Ibai, ¿no? El chaval este. 50.000 personas. eBay. Daniel, luego, bueno, a cualquier redes sociales, al correo del monolito, luego hablamos. Nos lo puedes enviar a cualquier parte. Un abrazo a todos
y nos vemos en la siguiente. Un placer. Bueno, chao, chao, chao. Gracias, chao, chicos. chao, 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 chao.